Muy bien. Vamos entonces a empezar con el curso de personal social. Ya les había a ustedes enviado una ficha con una lectura. Espero que lo hayan revisado, lo hayan leído para poder retomar fácilmente lo que el día de hoy vamos a hablar. Ya, el día de hoy vamos a hablar justamente, tiene que ver con todo el proceso de desarrollo de una sociedad. Recuerda que las sociedades ya han pasado por todo un proceso, ¿no? Y justamente ese proceso se ha dividido justamente en partes. A ver, primero, creo que ya en la clase anterior ya lo habíamos Hola, revisado. profesor. ¿De qué estábamos hablando? De la prehistoria, ¿no? La prehistoria es donde se da inicio al ser humano, ¿no? Se da inicio al ser humano. Y ahí está lo que es el proceso de homonización, ¿no? El hombre, De los Homo Australopithecus, sapiens, así. Homo sapiens, hábiles, ¿no? Y todas las comunidades, ¿no? El poblamiento de América, ¿no? ¿No? Y todo lo que se desarrolló en esas etapas. ¿Listo? Profesor, ¿también va a haber Sócrates de esto? Sí, va a haber práctica también. Ya, muy bien, entonces ¿Socrative? seguimos. A ver, chicos, la pregunta del millón, ¿saben ustedes leer? Sí. A ver, ¿me puedes por favor leer la indicación que dice en la ficha Camila Ruiz? Hola, querido estudiante. Estas fichas lo leeremos y vamos a elaborar un esquema virtual. Además, habrá práctica en Socrative. Tipo leer en casa esta información. Listo, entonces ahí está la respuesta, ¿ya? Vamos entonces a continuar con la clase. Estoy en mi Entonces cuarto. está la prehistoria que se desarrolla el ser humano. Luego viene lo que es la edad antigua. A ver, cuando hablamos de edad antigua, ¿a qué partes o qué sucesos importantes hemos visto se ha dado en la historia? A ver, ¿puedes por favor leer? Vamos a ver la ficha. Vamos a leer ¿dónde está personal social? No es. Testículos. División de la historia. Las historias de 4 etapas son la edad antigua, no sé cuánto. Ya, entonces la historia se divide en etapas. Una de ellas es la edad antigua. ¿Puedes, por favor, leer lo que dice ahí Yamile Pérez? Profe, no veo. O sea, sale como Jonathan Van Espina está empezando la función de compartir pantallas y carga, pero no se ve. Ya, entonces, se por ve. favor, silencio. Lo demás silencio, por favor, ya. A ver, Valerie, ¿puedes leer, por favor? La edad antigua se inicia con la aparición de la escritura y comprende hasta el derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. En este periodo se encuentran las civilizaciones clásicas Grecia y romana. Muy bien. Listo. Entonces, acá dice que la historia, ¿no? Justamente se divide, ¿no? Se divide en 4 etapas. Una de ellas es la edad antigua, que inicia con la aparición de la escritura, ¿no? Y comprende hasta el derrumbamiento del Imperio Romano. O sea, quiere decir que en esta etapa, ¿no? Se da justamente con el desarrollo de las ciudades como Roma, los chinos, ¿no? El mundo estaba solamente embarcado en parte de Asia y parte de Europa. ¿Recuerda quién descubrió la escritura? Los romanos. No. Ya.
¿Quién fue? Ya, los romanos, ¿no? Tenemos ahí Profesor, ¿no? La escritura, ¿no? Que se da con el imperio y con el desarrollo del imperio romano y hasta la caída, hasta esa caída, ¿no? Hasta esa caída de esa etapa, hasta la caída del imperio romano. Esa es la edad antigua. Justamente se da de las civilizaciones romana, asiática, Grecia, ¿no? Y algunas ciudades muy importantes en el continente europeo y también en el continente asiático. Entonces, ahí es la edad antigua. Y justamente se da aproximadamente, ¿no? Dice, 3.500 años antes de Cristo, hasta el siglo V. ¿No? Es toda la etapa de la edad antigua. Vamos luego a pasar a la edad media. Las sociedades siguen cambiando, siguen descubriendo cosas, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que sigue. A ver, por favor, ¿puedes leer? A ver, vamos a ver. Carlos Guamaní, por favor, ¿puedes leer la Edad Media? La Edad Media se inicia con la invasión de los bárbaros en Europa, caída del Imperio Romano de Occidente y comprende hasta la caída del Imperio Romano del Oriente con la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453 después de Cristo. Listo, entonces en la Edad Media está, más que todo, sigue justamente el empoderamiento europeo. Y ahí, por ejemplo, se dan los reyes. Acá vamos a ver la edad de los reyes, donde no había la nobleza, ¿no? La aristocracia, ¿no? Era una sociedad de monarquía, donde era gobernado por reyes, ¿no? Acá, por ejemplo, en la antigua existían los emperadores, ¿no? Los emperadores, pero en la Edad Media se les cambia los títulos a las personas y le dan reyes a los reyes, ¿no? Que justamente son cargos por descendencia, ¿listo? Entonces, ahí, por ejemplo, hasta la caída, dicen, ¿no? Hasta la caída del imperio Romano, Oriente, y dura hasta el descubrimiento de América. Cuando hablamos de descubrimiento de América, entonces hablamos de los españoles, ¿no? De Cristóbal Colón, cuando ¿no? hizo los viajes hasta descubrir este nuevo continente, nuevo mundo, como le llamaron. Listo, entonces vamos a seguir con la lectura y le vamos a preguntar a Jos, a ver, la edad moderna, a ver, ¿puede leer fuerte Camila Valdivia? La edad moderna se prolonga hasta la Revolución Francesa en el siglo VII del 1789. En este periodo se amplió el mundo conocido por los europeos. Se gestaron los actuales estados nacionales en Europa y tuvieron lugar cambios tan importantes como la revolución científica y la ilustración. Muy bien, ¿no? Esa es la edad moderna donde se dan las revoluciones, donde el pueblo está cansado de la monarquía, de los maltratos, ¿no? De la desigualdad, ¿no? Y también, aparte, es la revolución de la industria justamente, de la parte industrial, ¿no? Entonces, es una etapa fundamental de la historia, porque de acá esa etapa da un rumbo diferente a la sociedad, y justamente la edad contemporánea. A ver, Camila Valdivia, ¿Antonella está? Ya, a ver, Nicolás, ¿puedes por favor leer la edad contemporánea? Sí, profe. Lee la edad contemporánea, por favor. Es que no me estoy sintiendo bien. Ya, a ver,
Ayúdale, por favor, Leonardo Chacaya. A ver, la edad contemporánea, que comprende desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días. Durante este periodo tuvieron un lugar importante de transformaciones políticas, sociales y económicas a partir de hechos tan importantes como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y los cambios tecnológicos acaídos en las últimas décadas. O sea, nos encontramos en el siglo XXI, ¿no? Siglo XX, siglo XXI aproximadamente. Acá, por ejemplo, se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que es la revolución también industrial, la industria, la revolución tecnológica, los cambios tecnológicos, como dice acá, ¿no? Entonces, mira, cada etapa tiene su historia, cada etapa tiene su proceso de desarrollo, sus cambios, ¿no? Empezamos con la etapa de la prehistoria, ¿no? Con la etapa de la prehistoria, y poco a poco fueron descubriendo. Luego vinieron las primeras sociedades en Europa y parte de Asia, ¿no? Sobre todo el Imperio Romano, donde acá se predominó en la Edad Antigua. Luego viene lo que es la Edad Media, donde empezaron las monarquías. Ya no llamaron imperios, sino le llamaron reinos, ¿no? Los reinos, ¿no? Los reyes. Está la monarquía. El pueblo cansado de tanto abuso, se da inicio a las revoluciones y a los cambios también. La imprenta, el papel, ¿no? La escritura, ¿no? Las obras de teatrales. Antiguamente las obras teatrales, el arte predominaba en estas épocas. Hasta que revolucionó, pasó a la edad contemporánea, donde hay una revolución industrial y también la revolución tecnológica, donde por ejemplo se reemplazan muchas cosas. ¿Listo? Entonces, esas son las etapas de la historia. La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Siglo XXI, edad contemporánea, siglo XVIII, edad moderna, ¿no? Siglo XV, la edad media, siglo V, la edad antigua, y la prehistoria, que se da 3.500 años antes de Cristo. Listo. Entonces, esa es justamente nuestra historia. Entonces, vamos a compartir un video sobre esto, ¿ya, chicos? Presten, por favor, muchísima atención al video que les voy a presentar sobre el desarrollo de la historia en el mundo. Por favor, apaguen sus micros si fueran tan amables. ¿Listo? Chicos, escuchen porque hay prácticas operativas sobre esto, ¿ah? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a viajar de la prehistoria a la historia. Hoy vamos a conocer las edades del hombre. Pero antes de empezar este maravilloso viaje, tenemos que conocer a Charles Darwin. Darwin fue un científico inglés que desarrolló la teoría de la evolución y el origen de las especies. Según nuestro amigo Darwin, el origen de la humanidad comienza con los monos, con los simios. Con el paso del tiempo, estos monos fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros hombres, en hombres primitivos, en hombres prehistóricos. Estamos en el Paleolítico, en el primer periodo de la prehistoria. Y es en esta etapa cuando el hombre aprende a manejar el fuego. Del Paleolítico viajamos hasta el Neolítico. En este segundo periodo de la prehistoria, los hombres prehistóricos empiezan a utilizar herramientas de piedra, practican la agricultura y la ganadería, e inventan, entre otras cosas, la rueda. Del Neolítico viajamos hasta la Edad de Bronce. Los seres humanos aprendieron a usar los metales, hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, allá por el siglo IV a.C., es cuando comienza la historia.
Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo 3 civilizaciones importantísimas. La egipcia, con sus pirámides, la griega, con las Olimpiadas, y la romana, con su poderoso imperio. Y es tras la caída del Imperio Romano cuando entramos en la siguiente etapa de la historia, la Edad Media. En esa época se construían castillos, había espadas, escudos, reyes y caballeros, señores y vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna, pero aunque se llame así, no es muy moderna que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Los hombres de la Edad Moderna eran muy curiosos y esa curiosidad por conocer llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, a descubrir América. ¿Sabéis el nombre de los 3 barcos con los que se realizó esta aventura? Muy bien, son las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. La Edad Moderna finalizó el día que se inició la Revolución Francesa en 1789. ¿Os suena de algo Napoleón Bonaparte? De la Edad Moderna, que no es tan moderna, pasamos a la Revolución Industrial. El ser humano inventa el ferrocarril, el tren. El mundo, la sociedad, cambió muchísimo con todos estos inventos. De la Revolución Industrial pasamos a la Edad Contemporánea, donde el ser humano perfeccionó las máquinas construidas hasta entonces e inventó otras nuevas. Pero el gran invento fue la nave espacial, con la que conseguimos poner un pie en la Luna. Increíble, ¿verdad? Tras la Edad Contemporánea, llegamos a nuestra época, a nuestro tiempo, a la revolución digital, a Internet, a los móviles, a los drones. Gracias a Internet podemos comunicarnos desde cualquier punto del planeta y tenemos acceso a toda la información que queramos. Todo eso es bueno si lo utilizamos con sentido común, si no nos quita tiempo para correr, para practicar deporte, para salir a pasear y observar la naturaleza, para estudiar, para ser curiosos y tener ganas de aprender cosas nuevas. La verdad es que el hombre ha cambiado mucho desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Nos parece? Adiós, amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Pero antes de empezar este maravilloso viaje... Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la historia, para empezar, ¿quién fue el que dio origen a las especies? ¿Quién fue? ¿Qué persona fue? Charles Darwin, muy bien, ¿no? Él es el que le determinó los orígenes de las especies, como dice acá, ¿no? Tanto en paleolítico, neolítico, la edad de bronce. Muy bien, Charles Darwin. Charles Darwin. ¿No? Él se dio el tema de la hominización del hombre, ¿no? Profe, una pregunta, ¿es Charles Darwin o es Charles Darwin? Darwin, pues. Pronunciaste es igual. Sí. Ahí tenemos la de bronce. Y luego, a ver, ¿con quién iniciaba? Ahí está, la pregunta es, ¿no? Con los europeos, ¿no? La escritura, ¿no? Sí. Hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, allá por el siglo IV a.C., es cuando comienza la historia. Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo 3 civilizaciones importantísimas. Las civilizaciones, ¿no? La Grecia, egipcia y la romana. ¿No? En la edad hubieron las civilizaciones. Romana. Egipto. Las más importantes del mundo, ¿no? La Grecia, ¿qué más? Egipcia. La egipcia y Roma. y la Roma, ¿no? Listo. Profesor, vamos a volver a entrar porque solo falta 3 minutos. ¿3 minutos falta? ¿No? ¿Sí? No. Ya, sigamos a ver. Entonces está la romana, y la romana con su poderoso imperio.
Y es tras la caída del Imperio Romano Ahí cuando termina entramos en la siguiente etapa de la historia, antigua. la Edad Ahí Media. nace la En Edad esa Media. época se construían castillos, había espadas, escudos, Eran reyes y caballeros, caballeros, señores y como decía. vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna, pero aunque se llame así, no es muy moderna que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Hasta el descubrimiento Los hombres de la Edad América, ¿no? Moderna No, eran muy la curiosos y esa curiosidad por conocer embarcación. llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, a descubrir América. ¿Sabéis el nombre de los 3 barcos con los que se realizó esta aventura? Muy bien. Listo. La niña. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes, como observan, entonces vamos a, justamente yo acá he preparado un cuadrito. ¿Dónde está mi cuadrito? Profe, ¿Dónde está? faltan 2 minutos. No falta nada. Todavía. Ya. Profesor, Es que- perdón por entrar tarde, es que la computadora Silencio, por está favor. mal. Silencio, por favor, ¿ya? Silencio. Vamos aquí, acá está. A ver. PowerPoint. Y ahí tengo la información ya resumida un poquito. Pero igual van a copiar en su cuaderno esa línea de tiempo con unos datos. Ya, ¿Ya? profesor, pero debo tomarle foto. Y ya le mandé al profesor Javier la primera foto ya. Muy bien. Miren, chicos. Acá, por ejemplo, yo he hecho acá hay un cuadro comparativo, ¿no? La edad antigua, desde que copiar, el nacimiento de las primeras. ¿Cuáles son las primeras civilizaciones? El Imperio Romano, Egipto y Grecia. Y Roma, listo, ¿no? Roma. Y acá le llaman, romana y egipcia. ajá, acá por ejemplo, las civilizaciones fluviales, ¿no? Egipto y la Mesopotamia, ya son las fluviales, y las clásicas, la Grecia y Roma. Recuerda que Roma fue la más importante y la que llegó a derrotar a la civilización egipcia y Grecia en este tiempo. Entonces, Disculpe, profesor. Dime, Profesor, dime. eso que tenemos que copiarlo, o usted manda la foto por WhatsApp. Lo voy a mandar. Listo. ¿Eso lo vamos a copiar? Me lo va a mandar por Chicos, WhatsApp. por favor, no interrumpan Ya con sé. preguntas que lo voy a hacer al final, por favor. Listo, gracias. Ya. Entonces, la Edad Media, dice, abarca desde la desintegración del Imperio Romano, cuando terminó, ¿no? Cuando no culminó, hasta la caída de Constantinopla, que es y acá también se da la invención de la imprenta, mira, ve. En la Edad Media, la imprenta, porque ya como ya existía la escritura y el papel, en este caso era el pergamino, empezó la imprenta. Acá también se dio el descubrimiento de América, ¿no? Acá está el feudalismo, el islam, las cruzadas, las universidades, el cristianismo, el teocentrismo, o sea, la religión predominaba en esta etapa, la religión. Luego pasamos a la Edad Moderna, y acá se da la Revolución Francesa, por ejemplo. Existían las monarquías absolutas, eran estados modernos, ¿no? Con autoridades, ¿no? Expansión, habían guerras, acá habían guerras, ¿no? Guerras, reforma y protestante, y contrarreforma y católica. Acá, por ejemplo, aquí el poder estaba embarcado con la monarquía y la iglesia, ¿no? La monarquía y la iglesia. Y por último, la revolución contemporánea, justamente se da con la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el terrorismo, la revolución tecnológica, la revolución de los transportes, la agrícola, o sea, ya acá se exportaba lo que era el comercio, la economía estaba basada en la agricultura, el transporte, la industria, ¿no? Esa es la edad contemporánea, hasta nuestros momentos que actualmente vivimos. ¿Listo? Entonces, estas son las etapas. Acá también hay otro cuadro, ¿no? Acá dice, por ejemplo, la prehistoria, ya que lo hemos visto, la edad piedra, la edad de bronce, cobre, paleolítico y neolítico. Igual, la antigua, con las civilizaciones, ¿no? ¿Quién está jugando con el mouse? Listo. La Edad Media, nuevamente, ¿no? Acá hablamos sobre la iglesia y el descubrimiento de América.
Bueno, no, los españoles, ¿no? La edad moderna, ya la hemos visto con las revoluciones, y acá, por ejemplo, ya, lo que ya hemos dicho, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, con los judíos, ¿no? Y se elimina el absolutismo de los reyes. Ya no habían reyes hasta la actualidad, ¿no? Lo hay, pero por parte de la historia, nada más. Muy bien, chicos. Entonces, esto es las etapas de la historia, ¿ya? Entonces, vamos justamente a... Yo les voy a mandar esos cuadros La más tarde. práctica del Socrative. ¿Ya? Sí, vamos con la práctica Socrative. Sí. Entonces, acá en la edad antigua se da lo que es, acá unos datitos, civilización, ¿no? La edad antigua, las civilizaciones más importantes, que nos dejaron mucha sabiduría, la Grecia, el Egipto y la romana. Y luego tenemos un dato muy importante, Charles Darwin, origen de las especies. Él se encargó de estudiar la prehistoria. Darwin. Listo. Entonces, datos importantes. Muy bien. Entonces vamos ahorita justamente a hacer la práctica socrativa sobre lo que hemos revisado. No olvides, ¿cómo se llama Mira, ya terminé. Ya. No olvides este detalle, ¿no? Por ejemplo, te voy a hacer preguntas referentes, por ejemplo, ¿no? ¿En qué edad se dio la escritura? A la La edad Antigua. antigua. Listo, la edad antigua, ¿no? La edad antigua se da la escritura. Por ejemplo, puedo preguntar, ¿en qué edad se dio la monarquía y la iglesia? O sea, el poder estaba entre la monarquía y la iglesia. Edad moderna. La moderna, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad, por ejemplo, se dio la primera y segunda guerra mundial, la revolución francesa? Pero ya no empezaste operativa todavía. Dios mío. Hola. Estás desesperado y Media, después profesor. cuando esté la práctica estamos haciendo repaso, hijito. Listo, Ah, ¿no? ya. La edad contemporánea, Primera y Segunda Media. Guerra Mundial, Contemporánea. edad contemporánea, ¿no? Al ¿Cuándo se revés. dio el Ahora descubrimiento sí. de América? Media. Edad media, ¿no? Listo. Entonces vamos a ver aquí. Perdón, voy a compartir la pantalla. Listo, vamos a hacer la práctica. Vamos a salir de acá. Ya. Ya, nuevamente vamos a hacer la prueba. Profesor, mire, yo quiero entrar para el Socrative, para estar todo listo, pero no me deja. Es que todavía no Me está la sale- prueba activada. Todavía no está la prueba. Mientras que la prueba no está activada, no vas a poder ingresar, Yoshi. Tienes que esperar que yo dé la orden. Ya, chicos, ahora sí pueden ingresar. Ya, profe, yo voy a Cinco preguntas son. ¿Cuántas? Profesor, ya inició la prueba. Ya. Profesor, yo tengo la prueba. Son 5 preguntas. Sí, ya inició ya. Profe, yo estoy entrando. ¿Qué está pagando? Está mal. Por favor. Lo mismo, C, R, B y personal social. No todo en mayúsculas. De América, proceso de colonización de América.
Sí, Entonces, yo voy a hacer el desayuno. vale. Edad contemporánea. Contemporánea. ¿Ah? Sí, sí, estoy haciendo Sucative. Edad media. Esa era mi idea. Colonización de Tratemos de no generar dos pruebas, por favor, chicos, ¿ya? América. No, se me salió. Ya le llegó mi Mira, práctica. miren, chicos, lo que pasa es que a veces cuando... Sí. Ya me llegó de José Mendoza, de Max Gamona, o sea, no es que llegue, ya está ahí, ya está la práctica ahí. Aquí La mía Migma. también ya la he visto mi práctica. Chicos, lo que pasa es que cuando ustedes me generan dos pruebas, está la duda. Capaz ya como he visto que hay muchos errores, entonces voy a salir y voy a volver a hacerlo. Y ahí, por ejemplo, para mí, yo soy una muy desconfiada. Ese es el problema. No es que a veces dicen, no, profesor, se me cerró. Qué casualidad que sacas malas notas y se te cierra. Mi práctica. Y ¿Dónde vamos por América? Empezó a fines del siglo. Estuvo en Colombia. Antes de Cristo. Profesor, una pregunta, ¿yo me puedo salir o voy a seguir con la clase? no, un ratito, espérate. Profesor, se me salió. ¿A quién se le salió? Tiago. Profesor. Profesor. ¿Puedo volver a entrar? Profe. Que vuelve a entrar, porque vas a mirar, pero mira, te voy a considerar que tienes 3 rojos por si acaso, ¿ah? Tiago. Profesor. Profe. Profe. ¿Qué pasó? A mí mi Sócrates dice que tengo que actualizarlo. Profe, una pregunta. ¿Eso también cuenta como nota de Todo es nota. del bimestre?
Ah, ya. Todo es nota, hija, son prácticas. Eso es para que ustedes estén, cuando ustedes vean rojo ahí, ya, debo estar atento a la clase, debo estar. Profesor, profe, si ya se actualizó rápido, pero dice que tengo que entrar de nuevo, poner su código, contraseña, etcétera. ¿Cuál es tu, Sí. quién eres tú? Aldair Andrade. Pero justo te faltó la última pregunta. Sí, profe. Ya, yo voy a tomar en cuenta tu evaluación. Acá tienes 2 rojos por si acaso. Vuelve a entrar de nuevo rápido porque ya se acaba el tiempo, por favor. Que terminamos. Basado en la monarquía. Profe. Profesor, ¿Qué pasó? voy a poner cualquiera ya en la segunda prueba, porque es para llegar a la última. Hijo, responde como has respuesto. O sea, responde normal, responde ya.